Bienvenidos sean todos. Les voy a platicar un poquito cómo va a funcionar esto. Primero vamos a empezar la plática con la maestra Doris Jafif Askenazi. Después vamos a tener 45 minutos de plática y 15 minutos posteriores vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todos los que tengan alguna pregunta, mándenlas por el chat. Y bueno, eso va a ser todo. Les recuerdo que Keren Kayemet es una institución que se dedica pues, a plantar árboles, pero no nada más eso. Realmente estamos ahora haciendo en Israel nuevos asentamientos para las nuevas comunidades, en donde podamos apoyar a las comunidades del norte y del sur de Israel para poder tener un mejor desarrollo en las ciudades de fuera del centro de Israel. Es una institución que vive de los donativos de la gente y bueno, les los invito a sumarse a la causa en la medida que ustedes puedan y en la medida que ustedes quieran. Les platico. Doris Jafif Askenazi, humanista de profesión y maestra de adolescentes de vocación, administradora de empresas, coach empresarial, maestra en humanidades, doctora en humanidades, y sus pasiones son Israel, su familia, sus amigos. Le encanta leer, estudiar, el cine y viajar. Doris, te dejo el micrófono para que nos enriquezcas con tu plática. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad. Rebe, muchas gracias por la oportunidad. Keren Kayemet, la verdad es muy reconfortante, muy lindo tener a Israel cerca de nosotros, por supuesto, siempre. Y por supuesto es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y más que nada en un tema que por supuesto me preocupa, pero me ocupa. Y el tema de esta plática que lástima que por esta situación ahora sí que de la pandemia, que es el tema que estamos platicando, bioética y pandemia, pues tiene que ser en esta modalidad, pero qué bueno que la tecnología nos está permitiendo que sea, aunque sea en esta modalidad y podamos tener este encuentro. El tema de la ética es un tema que uno pues, lo ve como si fuera una buena filosofía, un tema, pero es un tema, y especialmente también el de bioética, un tema lo ve un tema muy lejano a nosotros posiblemente, lo ve un tema abstracto, un tema que estás posiblemente en el hospital, pero quisiera acercarnos nosotros a este tema, porque hoy en día especialmente es un tema que lo estamos viviendo. Y no nada más hoy en día, todos los días vivimos ese tema. Todos los días estamos tomando decisiones éticas, de un lado o del otro. Todos los días estamos en contacto con la ética. Y la bioética también. Hoy, por supuesto, todos los factores de la vida de nosotros se han agudizado. La pandemia vino a destapar situaciones que siempre han estado y situaciones que nos han puesto se nos han agudizado y nos han puesto en la lupa, bajo la lupa, muchas situaciones que ya estaban y que por la pandemia les hemos podido, tal vez porque pudimos hacer este alto en el camino, le pudimos poner atención posiblemente. Entonces, el tema de la ética es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, y especialmente ahorita de bioética, que es de lo que se va a tratar mi plática, que es bioética y pandemia. ¿Por qué es importante? Porque son las decisiones que tomamos día a día, decisiones a nivel personal y, por supuesto, decisiones que afectan a los demás. Estamos hablando de decisiones de nosotros, decisiones que se toman a nivel familiar, decisiones que se toman a nivel comunitario, a nivel país y ahorita a nivel mundo. Estamos hablando en todos los niveles. Ahora estamos hablando a nivel mundo también, que todas las decisiones están afectando a nosotros a nivel mundo. Curiosamente, en la investigación de para poderme preparar para este tema, y por supuesto voy a tocar a Israel, porque para mí es un tema que siempre está en mi día, no hay momento en que yo a Israel no esté en mi día.
estuve revisando y me apareció una cita muy interesante de un ministro de Relaciones Exteriores de Israel de hace años, que decía que, que la salud y las pandemias, y que la salud la tendríamos, que ya no hay fronteras. Y eso lo dijo hace, imagínense, hace como unos 20 años este señor, este ministro de salud, y que uno se tenía que preparar para este tipo de que los virus, como los pájaros, no conocían fronteras. Y que esto lo dijo en 2010, y que uno se tenía que preparar para esto. Por supuesto, Israel siempre ha estado preparado para este tipo de eventualidades, y lo voy a platicar, lo voy a tomar al final de esta plática. Pero entonces, voy a tratar de que esta plática, nada más para ubicarme, esta plática no va a ser con términos muy científicos, ni términos muy filosóficos, porque realmente es un encuentro que vamos a tener. Si alguien quiere más profundizar, con muchísimo gusto les puedo dar bibliografías, artículos, etcétera. Lo que se trata más bien es poner sobre la mesa, poner un contexto y sí poner un problema, porque realmente es una problemática que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿qué es la bioética a final de cuentas? Bueno, si uno se da cuenta, todo es bioética. ¿Por qué todo es bioética? Porque si se da uno cuenta, la bioética tiene que ver con decisiones que toman desde los gobiernos, desde políticas públicas, desde la situación que uno toma a nivel personal, a nivel, estamos hablando de abortos, estamos hablando a nivel de terminación de la vida, estamos hablando de muchísimas cosas que tienen en contacto con uno. No está ni en el hospital, ni está en nuestra esfera del día a día. Día a día tenemos a veces que ver. Y la ética, curiosamente, tiene que ver, está directamente relacionada con la economía y con la política. O sea, ya no puede uno separar la bioética de la biopolítica, de la bioeconomía. Entonces estamos hablando, igual de la misma manera que está integrando el mundo, está integrando la globalización, todos los espacios de la vida del hombre están integrados. Entonces, esto es algo que quisiera enfatizar, porque no nada más la ética está en los comités de bioética en los hospitales, está en las decisiones gubernamentales, en las decisiones comunitarias, en las decisiones familiares, en todo está, y en las decisiones económicas y políticas. Entonces, tomando en cuenta qué es realmente la bioética en principios, bueno, pues diremos que los principios básicos de la bioética es la autonomía, ver la no maleficencia, que realmente significa nunca hacerle al paciente a nivel médico un daño, la benevolencia, que es hacerle un beneficio a la salud del paciente, y la justicia. Bueno, estos principios son principios básicos, que se los digo porque hay que tomarlos en cuenta ahorita, porque de toda la problemática de bioética que tenemos sobre la mesa, me voy a centrar específicamente en algo que es preocupante hoy en día, especialmente en la pandemia. Y estamos hablando en la terminación en el momento crítico que están llegando, porque estamos viendo que es el COVID, el coronavirus, vino en un momento en donde, debido a las políticas públicas que se tomaron en el asunto del sector salud, no nada más en México, en muchos países del mundo, llegó el virus en un momento en donde están saturados, y están en un momento donde los hospitales no estaban listos para esta pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que, por supuesto, se saturaron en muchos países. Ya vemos que se saturaron en muchos países. Vemos el caso de Italia, el caso de España, caso tal vez de Estados Unidos, en Nueva York, donde se han tenido que tomar decisiones de vida o muerte. En el caso de los respiradores, de los ventiladores, espero en Dios que en México no tengamos que llegar a estos momentos, pero todo parece indicar que se va a tener que llegar tal vez a este tipo de decisiones, y son decisiones bioéticas. Desde el momento en que un país no está preparado en su sistema de salud para poder entender y recibir una pandemia, para poder entender que puede haber una crisis, y porque el derecho básico de cualquier país democrático es la salud. Si una democracia no le asegura la salud a sus ciudadanos, realmente podremos decir que es una democracia que es fallida en este sentido. O sea, no podemos hablar de una democracia tal cual
si no se le está dando y si no se le está asegurando, el Estado está fallando la sociedad, si no se le está dando lo básico que estamos hablando del derecho básico que es la salud. Entonces, por supuesto, antes que hablábamos de bioética, antes del siglo XIX, pues hablábamos relación doctor-paciente. Pero ¿qué sucede? Todos lo sabemos, es un tema que nos toca y nos toca a fondo a nosotros como comunidad, a nosotros como sector, pues nos tocó la Shoah. Y en este momento cambia por completo la manera en que se ve la bioética. ¿Por qué cambia por completo? Porque ya no es nada más la relación paciente-doctor, porque ya se ve también cómo la medicina se está usando no nada más para el bien, no nada más es relación doctor-paciente, sino como muchas veces la medicina no es para el bien, sino a veces se puede utilizar lo que se llama el biopoder. Entonces, en ese momento empiezan a cambiar la situación en donde muchos países, especialmente Israel, que les quiero decir que es el caso de Israel específico, porque la bioética israelí es distinta a la bioética que los demás países están teniendo. Y esto sí lo quiero tener muy claro y lo quiero subrayar. No es la misma bioética que se considera en Israel y que se considera en los demás países, y lo voy a fundamentar. Y sí tiene que ver muchísimo, en general, por la Shoah tiene que ver una parte específica, pero también otras cosas. Ya les había dicho que la bioética está relacionada, por supuesto, con la situación social, la política, y además, estamos hablando ahorita en pleno siglo XXI, no nada más, estamos hablando que ya tiene que ver muchísimo con el auge del feminismo, con el auge de la gente que a veces no se quiere vacunar, con el asunto de las discapacidades. O sea, estamos hablando muchos temas que están tocando día a día. O sea, no nada más estamos hablando de pandemia, por supuesto la pandemia nos está ocupando hoy día, pero la preocupación día a día de la ética está tocando muchísimas cosas. El feminismo, las violaciones, muchísimas cosas que se tienen que atacar. Entonces, por esa razón, yo solamente, esto sería un curso que por supuesto no es el caso, me voy a centrar en dos temas fundamentales. Y me voy a centrar en el tema de la pandemia y en el tema de la terminación de la vida, en el sentido de que ya se está colapsando el sistema de salud. Y se está colapsando principalmente porque no están preparados los países para recibir, de entrada, pues para recibir una crisis de esta magnitud, y porque, tristemente, por el asunto del neoliberalismo, se puede decir, una de las pocas, la prioridad, digamos, no estaba en el sector salud. Se puede decir que si uno de los gobiernos le iban a hacer una inversión en sus políticas públicas, no le iban a hacer, por supuesto, la principal inversión a la parte de salud, y le iban a hacer, en todos sus presupuestos, le iban a hacer la inversión en otras cosas, sino en el sector salud. Y hoy día estamos viendo en diferentes grados, por supuesto, el grado mexicano es un tipo, que nos agarró también voy a hablar de México, por supuesto, porque aquí es donde vivimos, la agarró de una manera, por supuesto, más grave, que le agarró a Estados Unidos, que también lo agarró mal, que le está agarrando a Suecia y que está agarrando a Israel. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia especialmente? Y es una cosa muy curiosa porque independientemente de dónde empezó y no empezó, que es algo que se va a tener que tratar, que de hecho ya se está viendo, y de hecho me llegó hoy un mail muy interesante que Shura Tadin ahorita va a hacer un webinar que, digo, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pues está interesante porque se está empezando a revisar. Ahorita estamos a la mitad todavía de la pandemia, todavía no salimos, y estamos ya revisando quién es el responsable de todo esto, porque esto no nada más, por eso les digo que esto no es nada más a nivel médico, estamos hablando que ya va a venir una catástrofe, todos la estamos sintiendo, una catástrofe económica. Espero que podamos salir rápido de esto, pero esta situación, pues, por supuesto, se están buscando responsables, y están buscando si fue China, si vino de Francia, no importa el asunto, para ver, también para evitar, para hacer lo posible, otra vez, desde un punto de vista médico, un punto de vista global, para que no se vuelva a repetir esta situación. Ahora, ¿por qué es importante desde un punto de bioética todo esto? Porque al final de todo esto, cuando termine la pandemia, se va a tener que revisar qué fue lo que pasó, en qué estuvimos mal,
¿Cuáles fueron los mecanismos que se hicieron que no funcionaron? ¿Qué fue lo que colapsó el sistema de salud? ¿Por qué las decisiones de los doctores? ¿Por qué todas estas decisiones que al final, si a un ventilador se le va a dar a uno o no se le va a dar a otro? ¿Por qué no estaban preparados con un protocolo, que es lo que vamos a platicar? Este protocolo que se tenía que haber tenido listo. Porque ahorita si ustedes revisan cómo están todos los institutos de bioética, Hopkins, Yale, en todos lados, están tratando de revisar y están tratando de volver a checar qué vamos a hacer con esta situación. O sea, no hay un protocolo claro. Supuestamente la ONU lo tiene, la OMS lo tiene, pero no hemos visto una estandarización de un protocolo tal cual. Entonces, ¿qué está pasando con la pandemia? Bueno, regresando un poco, está afectando la privacidad de las personas. En algunos países, caso asiático, hay completamente el permiso de entrar, celulares, cámaras para checar cada una del facial para que te chequen si tú tienes temperatura o no. Y por supuesto es donde mejor control tienen ellos por tener esta invasión a la privacidad. Esta dicotomía entre invado tus derechos por la seguridad de todos nosotros, por el bien común tengo que invadir tus derechos, como el asunto del terrorismo, lo mismo, el 9/11, bueno, ahorita a nivel salud, que estuvo tratado, si a ustedes les interesa el tema, está súper bien tratado por un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que él hizo la sociedad de Burn Society, que es muy interesante el libro que él hizo, y él toma este punto específicamente, porque él dice, bueno, están también invadiendo en Oriente, Lejano Oriente, se vale, porque la autoridad es la autoridad y se vale invadir en nuestro círculo íntimo, no importa, mientras sea la seguridad de todos. En Occidente tenemos una democracia distinta y ahí sí no se vale. Estamos con otra situación. La economía, ya lo platiqué, la economía estamos en un momento muy difícil. El acceso a la salud, no todo el mundo tiene el mismo derecho al acceso a la salud, que es un problema que ya se sabía que estaba, y ahorita, por supuesto, estamos viendo cómo se nos pusieron ya bajo la lupa este problema importante de discriminación que existe. ¿Quién se está enfermando más? ¿Quién tiene menos acceso a la salud? Etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ahorita el asunto de la investigación de la cura. Si vemos, claro que por supuesto nos conviene una cura o una vacuna que normalmente se tarda 13 años en salir. Posiblemente ya Israel dijo hoy que ya tienen el anticuerpo para que ya esté ya listo para que funcione, para que ya tengamos el anticuerpo, la vacuna. Y paralelamente Israel, seis otros lados, están 6 vacunas ya en experimentación en humanos. Estamos hablando de 6 meses. Esto es histórico. Normalmente estamos hablando que necesitamos 12 años para que todas las trabas gubernamentales, que son importantes, estas trabas gubernamentales que ponen todos los países, hablando del CDC, FDA y todos los demás en Europa. ¿Por qué? Porque estas trabas son importantes, número uno, porque ahí interviene también la bioética, en qué qué están investigando, cómo lo están investigando, qué están tratando, si están invadiendo, si están lastimando a la gente que están, si hay un efecto secundario en las pruebas, etcétera. Pero como esto está afectando demasiado a la economía y a la gente, y es una crisis mundial, pues ahora sí que estamos a marchas forzadas y no hay posibilidad de ver si están afectando o no, y vámonos. Aquí está con marcha forzada. Ahora, es lo que quiero hablar, y aquí me voy a tener y voy a ser muy clara, y es donde más, ahora sí que estoy llegando al punto álgido de la conversación, es en el asunto del triage. El triage es un término que se utiliza en medicina cuando hay una crisis, y es un término que utilizan los doctores, y ahorita se los voy a presentar en un cuadro para que más o menos lo tengamos rápido, claro. ¿Quién en un momento de emergencia, en un momento de crisis, quién es el que tiene que atenderse primero por pertinencia médica y quién es el que tiene que atenderse después?
quién está más grave y quién no está más grave. Ahora, aquí tenemos el problema de que estamos rebasados, en muchos países se ve, el caso italiano, el caso español, el caso británico, el caso de hoy en día, Gran Bretaña calladito, calladito, ya está sube y sube, sube en el asunto, el caso de Alemania, y por supuesto se rebasan, y claro que no hay ventiladores, solo respiradores suficientes para la gente que ya llega muy mal del coronavirus. Ahora, para poner un ventilador, estamos hablando ya es el último recurso. Ya no hay otro más que es el último recurso, porque ya estamos hablando que si tiene que respirar el ventilador, ahora sí que respira por la persona, si no se muere. Lo que dicen los doctores, que son los que saben, que realmente el 90% de la gente que tiene el respirador no, parece que no la hace, y el 10% sí, pero es un último recurso, sino ya es un momento de gravedad absoluta cuando se les pone el respirador. Eso es lo que dicen los que saben. Ahora, por supuesto que sin eso, pues se tiene, pero como no hay suficientes respiradores, porque por lo mismo, si estamos hablando que es la mayoría de la gente no lo necesita normalmente o no sobrevive, no se necesitan tantos, pues por supuesto no hay tantos en los hospitales. Entonces, tienen que haber ciertos criterios para poner este respirador. Y aquí venimos a un problema importante. Y me voy a ir primero de lo macro a lo micro. ¿Qué significa lo macro? Pues, ¿qué nos dice la autoridad, que tendría que ser la OMS, que viene de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, que nos tendría que decir qué se tiene que hacer en estos casos? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que estamos hablando de lo macro, ellos sacaron un reglamento, por supuesto, desde que se fundó la ONU ha tenido este tipo de, sí se han revisado este tipo de códigos, pero su última como revisión que hicieron a raíz de las pandemias que han tenido, a raíz del SIDA y otro tipo de cosas, de otro tipo de pandemias y epidemias prácticamente, hicieron lo que se llama, o sea, revisaron lo que ellos le llaman el Reglamento Sanitario Internacional. La última revisión, que es la importante y la que casi perdura hasta hoy en día, fue de 2005. Y estamos hablando que ahí da los derechos o las obligaciones que tiene de entrada el director, que lo vemos siempre el director de la OMS, y también las responsabilidades que tienen todos los países miembros de la OMS. Entonces, que son la mayoría de los países. ¿Qué significa? Si estás en cuarentena, ¿qué significa el libre tránsito? Porque acuérdense que estamos en una globalización. Entonces, ahora sí que libre tránsito de un lado al otro. Entonces, la del 2005 significa que, ¿qué es? Número uno, plantea que es una epidemia, por supuesto. ¿Qué significa una epidemia? También dice que qué significa un cerco sanitario y qué significa una cuarentena y pero lo más interesante de este documento, lo pueden revisar ustedes en la OMS directo. Me tardaría mucho en revisarlo con ustedes, porque lo que me interesa más es revisar el caso mexicano. Dice que a las 48 horas de que hay una epidemia en un lugar, hay un brote, el país que lo tiene que reportar a la OMS, y la OMS lo tiene que reportar a los demás países para tomar medidas. Entonces, en ese sentido, ahorita es por lo que les digo que va a tener que haber una revisión importante de lo que pasó con esto, y la actuación que tuvo la OMS, la actuación que tuvieron los de China, lo que tuvo todo este asunto, en el asunto de la reacción que tuvo en relación al coronavirus. Ahora, nosotros, a nivel latinoamericano, es importante decir que nosotros nos adherimos también en México a uno que se llama la OPS, que es la parte de América, la parte de América, de la salud de América, la parte americana. Y ahí sí, para que vean, habla muy bien de la parte de bioética. Y entonces, ellos lo que dicen, que bioética es una disciplina que busca aclarar los problemas éticos, por supuesto, y pone criterios muy claros. Ellos sí ponen criterios muy claros.
Ellos lo que dicen ahí, lo más importante es cuáles son los parámetros que se tienen que hacer para que tengas el tratamiento para darle el ventilador. Si una persona llega y tiene un ventilador para 2 personas, por ejemplo. Y entonces ellos dicen que no tiene que ver la edad, que más bien tiene que ver el asunto de la pertinencia, quién puede vivir más tiempo por el ventilador, y no tiene que ver si es joven, no tiene que ver si es grande, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante de esta guía. Y le dice también que es importantísimo darle el material adecuado a los doctores para que ellos puedan hacer su función, que eso es súper fundamental para ellos. Entonces, eso es algo que sí quisiera yo aclarar. Ahora, me voy rapidísimo a una cosa que a mí me interesa mucho platicar, porque es el tema de Israel. El tema de Israel, es interesante porque aquí estamos hablando, y quiero aclarar que en bioética hay diferentes maneras de ver las cosas. No todos ven las cosas de la misma manera. La bioética judía ve las cosas de una manera distinta que una bioética cristiana, por ejemplo, o una bioética laica, pero especialmente en la terminación de la vida o en este tipo de casos, la bioética judía la ve de una manera muy peculiar. Y peculiar lo digo porque y es el caso israelí. Para Israel, lo más importante, y esto viene desde la parte judía, es la santidad de la vida. Es completa y absolutamente prohibido pensar, quitarle un ventilador a alguien o es más, pensar en la eutanasia. O sea, la eutanasia en Israel está completamente prohibida. Entonces, ni siquiera pensar quitarle un ventilador a alguien para ponérselo a otra persona, como pasó esto en Italia. O sea, sí pasó en Italia. Se le quitó un ventilador a una persona mayor para darse un ventilador a un joven porque estaban saturados. Ahora, hay que decirlo que aquí los doctores no son los villanos, ni son los demonios, ni mucho menos. Están rebasados y han tomado, sí quisiera hacer un paréntesis en este sentido, que los doctores ahorita, hoy en día, son los soldados de esta guerra que se está librando. De hecho, la OMS dijo que el coronavirus es el enemigo de la humanidad. Entonces, bajo esa línea, digamos que estamos en una guerra, los soldados hoy en día son las enfermeras y los doctores están en la trinchera. Y están tomando decisiones de vida o muerte. Y están tomando decisiones de vida o muerte porque los políticos los pusieron en una posición muy difícil. Entonces, a estos señores les ha tocado decidir si le tienen que quitar un respirador a uno y ponérselo a otro. O sea, realmente es también hacer un juicio de valor sobre esta gente que los estamos enjuiciando, o decirles cómo pudieron matar a esta persona, o cómo le vas a quitar un respirador a uno u otro. Por esa razón la bioética es tan importante, para que ellos no tengan que tomar estas decisiones, y ellos no tengan que, porque imagínense el síndrome postraumático que todos estos doctores van a vivir después, que ellos tuvieron que jurar para salvar a todos los que tienen que salvar, y han tenido que tomar estas decisiones porque muchos de ellos no han tenido de otra. Y aparte a costa de su propia vida, porque muchos doctores hemos sabido que se han muerto de esta situación. Entonces, o sea, realmente es una situación difícil, o sea, no hay villanos en este sentido. Yo lo veo de esta manera y lo ven mucha gente de esta manera. Ahorita les voy a enseñar, no sé si pueda hacerlo por compartir la pantalla, pero me llamó mucho la atención que ahorita en The Guardian salió una foto, un artículo de un doctor de una manifestación de unos doctores en Alemania. Alemania, imagínense lo que le estoy diciendo. Alemania, uno de los países más desarrollados o de los más desarrollados del mundo, salieron doctores desnudos. Y salieron doctores desnudos porque ellos están haciendo una manifestación, desnudos, y se ponen COVID-19 y están desnudos porque ellos están haciendo una resistencia, una manifestación pacífica, no pueden ir a la calle, porque no les están dando los suficientes insumos a ellos para poderse defender del coronavirus. Alemania. O sea, imagínense lo que les estoy diciendo. No lo estoy diciendo ni México, ni Ecuador, no. Alemania. Entonces, hay que entender también que ellos están en una trinchera, que es una trinchera que están peleando y están tomando decisiones
de un segundo. Entonces, bajo esa línea, regresando al caso de Israel, ahí no hay de otra. O sea, Israel Grazos no ha tenido que tomar estas decisiones hoy día, porque Israel ha tenido pocos muertos, etcétera, etcétera, y el nivel de hecho de mortalidad de Israel es muy bajo. Se dice que la mayoría de la gente que se ha infectado es la mayoría joven también, por eso parece ser que es el nivel de éxito, pero también es el nivel de pruebas que ha tenido Israel. Es de los países que más pruebas ha hecho. También es importante decir esto, que también tiene que ver con la bioética. Pero también es que ahí no hay punto, simplemente no se puede quitar un ventilador. Es ilegal quitar un ventilador. Entonces, se quita esto del espacio. No hay posibilidad a un doctor ni de quitarle, entonces ya le quita esto la decisión a un doctor. Entonces, en este sentido, ya le puso un marco de referencia a los doctores bastante claro a los doctores en Israel. Ahora, ¿por qué es tan importante ahí en Israel? Sabemos desde el punto de vista religioso. Y también hay otra cosa que es muy interesante. Fíjense que la dicotomía y la unión que hay entre el ejército y la sociedad. Dicen que en Israel, hay una frase muy interesante en Israel que dice que cuando llegas al ejército, siempre te preparas, y todos tienen que pasar por el ejército, lo sabemos, te preparas para las cosas que tú esperas que nunca vayan a pasar. Entonces, esta mentalidad que tienen en Israel, y mentalidad que les digo, o sea, ellos se preparan que puede haber un ataque químico, Dios no lo quiera, un ataque biológico, con armas biológicas, o sea, ellos están preparados para cosas. Y la preparación interviene que va a intervenir, y significa que el ejército va a intervenir. O sea, nosotros sabemos que tenemos el plan de N3. Bueno, el plan de N3 para ellos es constante, o sea, sabemos que el IDF entra inmediatamente, o sea, sabemos que es una fuerza que tiene más poder, se sabe, se dice, de hecho aquí les puedo dar hasta la bibliografía, que tiene más poder el Ministerio de Defensa, por supuesto, que el mismo Ministerio de Salud. Entonces, cualquier cosa que suceda, entra, es más, a hoy día no hay ventiladores, no hay oxígeno, no hay lo que sea, el mismo ejército, con todas sus áreas del ejército, utilizan los recursos que tienen para entrar al quite, al ayudar al problema. Entonces, es importante decir todo esto porque, por supuesto, tiene problemas el sistema israelí. Yo, aunque soy muy sionista, lo sé, pero tiene problemas el sistema israelí. Estoy diciendo la diferencia con otras partes. Ahora, ¿por qué es muy importante todo esto? Bueno, porque ellos también tienen un documento que significa el documento de Dying Patient Act, es este documento hecho en 2005 también, fíjense, paralelamente al que se hizo en la ONU también. Y es también cómo se tiene que hacer cuando una persona, para la terminación de la vida, que sabe que en Israel no se puede la eutanasia. Pero ahí se puede decidir dos cosas. Si se le va a dar la asistencia a la persona, si él va, lo que es al final, la terminación al final de la vida, si va a querer el respirador o si no lo va a querer. O al final los cuidados paliativos, etcétera. Todo esto lo tienen dentro de esta ley que es bastante clara. Ahora, hay que entender que el mismo sistema en bioética en Israel, como hemos visto en las elecciones en Israel, es muy plural. Hay gente que está completamente de acuerdo con que la halajá, que es la parte religiosa, esté metida y no acepte, por ejemplo, en bioética hablando, trasplante de órganos o no acepte muchas cosas. Y hay una parte bastante liberal en Israel. Estamos hablando que en este mismo tema, estamos hablando que hay un diálogo y una tensión. Pero lo que sí es claro es que la ley no permite que se desconecte a alguien por este sentido. Entonces, no se ha llegado al caso, pero no se puede desconectar a una persona y lo mismo en la ley vale. Ahora sí que no quiero hablar desde un punto de vista utilitario, pero para la ley es exactamente lo mismo, el mismo sujeto de la ley y tienen los mismos derechos. Un hombre de 65, un hombre de 70,
que un muchacho de 20. O sea, no tiene nada que ver, no tiene ninguna diferencia. Entonces, esto es bastante importante. Ahora, hay una cosa interesante que la sociedad israelí tiene, que se llama lo que le llaman ellos el sentido de supervivencia, y en inglés le dicen el survivalism, y dice ¿por qué? Y este es el sentido que se tiene el judaísmo desde, bueno, el pueblo judío desde hace muchos, ahora sí que desde que el pueblo judío es pueblo judío, y ¿por qué tiene este sentido por supuesto la santidad de la vida la sabemos desde que tiene la Torah, pero este sentido de preservar la vida, bueno, porque además desde el punto de vista, aparte desde el punto de vista religioso, está en nuestra historia. Está en la historia del pueblo judío, ¿por qué? Porque si nosotros vemos la narrativa, cómo ha venido desde el éxodo de Egipto, cómo ha venido desde el exilio babilónico, desde la Inquisición, las diásporas, el Holocausto, y ahorita toda esta situación, estás viendo que lo que ha hecho el pueblo judío es tratar de sobrevivir. Y en este sentido, todo lo que trata de hacer es sobrevivir. Entonces, tener políticas para no sobrevivir no tendría lógica con todo lo que ha tenido en su ADN. Entonces, en este sentido, las políticas que trata de hacer es para sobrevivir. Ahora, viéndome rápidamente para terminar, porque es muy importante tocar el caso mexicano, antes de que cierre, porque ya tengo 5 minutos para poder cerrar. Me interesa hablar mucho del caso mexicano. El caso mexicano hubo una controversia que seguramente ustedes la saben, y es una cosa muy, muy, muy importante y que hay que enfatizar. Uno piensa que estamos viviendo un momento difícil en el sentido de que sentimos que estamos a la deriva en posiblemente autoritarismo o muchas cosas que estamos viviendo, presidencialismo o lo que ustedes gusten. Pero sí hay que entender que todavía tenemos ciertos contrapesos en este país y se los voy a demostrar por qué los tenemos. Cuando sacó el gobierno sacó porque sacó una guía bioética en marzo, la sacó. Sacó una guía bioética de asignación de recursos en medicina crítica, ellos sacaron este gobierno. Y lo que ellos sacaron es, según ellos sacaron un boceto, un proyecto de ley, un proyecto de guía, no es ley, es un proyecto de guía, para ver si se saturaba el sistema de salud. No es que sí, cuando se satura pensando que se saturara el sistema de salud, ¿qué iba a pasar con toda la gente que se quedara sin ventiladores? Porque ahorita acaban de llegar los ventiladores, que Donald Trump los mandó, pero no estaban los ventiladores todavía, y no sé cuántos ventiladores tenemos. Pensando en eso, estaba el problema de decir, bueno, si tenemos tan pocos ventiladores, ¿a quién se los vamos a dar? ¿No? Entonces, ellos empezaron a decir, y es claro este triage que ellos dijeron se lo tendríamos que dar, si viene un joven de 20 y un hombre de 65, se lo tenemos que dar al de 20. Fue clara la guía. Por supuesto, en ese momento, y está la guía, si quieren se las comparto. ¿Qué sucede? En ese momento, el contrapeso, que es la sociedad civil, la misma sociedad civil que empezó a hacer la cuarentena antes que el gobierno la haya dicho, empezó a discutir que esto no era lógico, porque de entrada la Constitución le da el derecho a la salud de la misma manera, eres sujeto al derecho, es universal el derecho a la salud, y entonces, en este sentido, la Iglesia Católica, todos los departamentos de bioética, los académicos, sociedad en general, pusieron el grito en el cielo y en ese momento bajaron la guía bioética que tuvieron ellos mismos, que la subieron, y la cambiaron. La cambiaron completamente. Y ya la guía ahorita, hoy día, es la pertinencia, es dependiendo el caso, los doctores, como en todo el mundo, es dependiendo cómo vayan entrando los pacientes, ya baja los criterios de autonomía, los criterios de justicia y los criterios como tiene que ser un triage, exactamente. Y no tiene que ser por la edad. Entonces, es un avance y es un logro que hizo la sociedad civil y es un logro que tenemos que hacer permanentemente.
Yo lo veo verdaderamente como un éxito de la sociedad civil, y es una lucha que tenemos que tener constantemente en todos estos campos, en todos los campos de lo que se trata que ver de lo que se trata que ver la ética. Entonces, también está ya está la guía bioética, si la quieren ver, la nueva, de la que está ahí, ya la tienen en su vida. Y finalmente, me gustaría decirles que estamos hoy día, la única manera que podamos nosotros contrarrestar, que podamos nosotros educar, o que podamos nosotros estar alertas, es informándonos. Y sí se puede hacer algo. Entonces, mi intención en esto y mi objetivo en esto era poder poner sobre la mesa lo que está sucediendo, y no es para que estemos preocupados, sino para que estemos ocupados. Entonces, bueno, más bien estoy abierta a las preguntas y lo que ustedes, y para que me vayan preguntando si algo quieren saber. Gracias, Doris. Muy interesante. Te comento que tengo por aquí un par de comentarios, preguntas. Obviamente, muchísimas felicitaciones. Muy interesante, muchas felicitaciones. Por acá hay un comentario donde dicen que desafortunadamente ha escuchado a compañeros de su hijo en medicina aquí, que son residentes en los hospitales en México, teniendo que tomar las decisiones de quién ponerle el único ventilador existente cuando hay más de 10 personas que lo necesitan. Y solo tienen 26 años estos muchachos que tienen que tomar esas decisiones. Si son los soldados en el campo de batalla ellos, a fin de cuentas. Exactamente. No, exactamente, Sí. ya me imagino que me la preguntó. Y le mando muchos saludos. Sí. Saludos, Jaco. Ay, me A veces imagino. no podemos pasar desapercibidos. Mira que ni vi el chat, pero ya me lo imagino, porque ya sé. Mira, a final de cuentas es lo que yo dije exactamente. O sea, también de verdad deberíamos ser empáticos, y es un problema muy importante que se está cubriendo lo que está pasando. Lo sabemos, no quiero, la verdad, lejos de esto, no quiero salir aquí cortándonos las venas, ni mucho menos, porque todo el mundo sabemos lo que está pasando y hay que ser proactivos en vez de ser depresivos. Pero lo que dice Jaco es muy cierto. O sea, lo que yo quiero rescatar acá es la labor de estos doctores. Y más que nada y las enfermeras. De verdad, ellos están comprando su material para poderse defender y para poderse proteger. O sea, de verdad estamos en un momento donde ellos solitos están comprando con su dinero para poderse proteger, porque ni siquiera eso están teniendo. Entonces, son los soldados, es como si de verdad están comprando su fusil para que no los maten. A ese nivel estamos. Entonces, verdaderamente, y en otros países les aplauden, y aquí los atacan. Entonces, es algo que tendríamos nosotros que entender como sociedad y cambiar, porque son nuestros héroes, verdaderamente. Entonces, como dice Jaco, están tomando decisiones de vida o muerte todos los días, a cada segundo, y tenemos que darles el lugar que les corresponde. Así es, son gente que trabajan con sus propios recursos para salvar sus vidas, para poder salvar las nuestras. Exactamente. Tengo aquí otro comentario en donde comentan algo al respecto de que no hay suficientes técnicos para que operen los ventiladores. El infectólogo doctor Moreno dice que necesitan 2 años mínimo para aprender a manejar los ventiladores. Bueno, esto lo hemos estado oyendo en todos lados, no sé qué opinión tengas tú, pero a fin de cuentas están mandándolos, como comentaste, a la guerra sin fusiles a los pobres. Pues mira, a final de cuentas es como te digo, el problema es que todo viene desde, la bioética empieza desde arriba, desde el momento en que las políticas públicas y políticas de salud no están destinados los recursos que se tienen que destinar. ¿Por qué? Porque como no se ve, o sea, es más fácil que se vea un puente y que ponga el nombre del presidente o de quien sea y que digan, porque eso trae votos. Digo, tristemente es así el caso. Sí. Y en el asunto de la salud pública no se invierte lo que se tiene que invertir. Y se tiene que invertir primordialmente en la salud pública. Entonces, como no se invierte,
Y esto es una situación de ética, porque la bioética empieza desde arriba, desde arriba, desde la punta. Entonces, no capacitan, no traen gente, y entonces, ¿qué sucede? Que les toca a los doctores poder resolver una crisis que se tendría que haber previsto, o sea, porque dicen que se prepararon hace 3 meses, por supuesto no se prepararon hace 3 meses. Entonces, les toca, como dice el doctor Moreno, no tienen técnicos que muevan los respiradores y ya como Dios les de entender, pues así es, ni modo. Así es. Tengo por aquí otra pregunta y luego un par de preguntas más. Preguntan desde Facebook, ¿en qué medida se aplica en México la guía de la bioética al pie de la letra? No, en pie de la letra no hay, porque de hecho, mira, la guía de bioética acaba de salir, de hecho, el gobierno acaba de salir. Por supuesto, cada hospital tiene comités de bioética. Cada hospital tiene comités de bioética. Entonces, bueno, me imagino que cada hospital tiene cada situación, haz de cuenta que si sucede algo, cada hospital tiene su comité y toman decisiones bioéticas, por supuesto. Pero eso estamos hablando en situaciones de no crisis. Ahora, en situaciones de crisis donde estás rebasado, y te estoy hablando en un John Hopkins, no te estoy hablando ahorita en una situación de mexicana, estoy hablando en Estados Unidos, estoy hablando en Italia, en países de primer mundo, entre comillas. Entonces, se rebasó tanto este problema, y ahora sí que es una crisis, en donde se tuvieron que replantear muchísimas cosas. No estaban preparados para una pandemia. Entonces, pues, aunque está ahí en la guía, no estaban listos para esto. Sí. Tenemos aquí por otro comentario, Doris, ¿nos puedes platicar un poquito la parte esperanzadora de qué podríamos hacer nosotros como sociedad? ¿Hay algo que podrías tú comentar al respecto? ¿Qué podríamos hacer como sociedad para lo que está pasando? Bueno, yo sinceramente, como lo dije, y es algo que yo, algo que lo quiero poner y quise ser esperanzadora en mi plática para no ser depresiva. De entrada dije que es impresionante lo que ha hecho la humanidad en 6 meses. O sea, pensar que ya hay puede haber una vacuna ya en 6 meses cuando se tarda 13 años. Pensar el esfuerzo enorme que está haciendo el sector salud a nivel abajo, trincheras, sacando como puedan una crisis. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, si tú estás viendo una injusticia, se está juntando la gente en agrupaciones y están haciendo lo que han podido. Por ejemplo, le dan insumos a los doctores, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros tenemos que ver es, ahorita que termine esto, y no nada más nosotros, en todo el mundo, se va a tener que exigir a todas las autoridades, a la misma ONU, que se prepare para una próxima epidemia, porque esta no va a ser la única, ¿eh? Esta es una de muchas que van a pasar. Bueno, Doris, al parecer tenemos más felicitaciones. Es un placer escucharte. Por aquí hay alguna pregunta, a ver si puedes tú darnos tu punto de vista. Respecto al tema de donación de órganos, ¿cuál es la postura de la bioética judía? Fíjate que es muy interesante. Quien quiera, me acabo de leer el libro completo de biopolítica y bioética de Israel específicamente. Y el caso de donación de órganos ahorita se ha tenido que ir cambiando porque el Estado judío ha tenido como yo lo dije, el Estado ha tenido una tensión, porque antes solo se llevaba el asunto de la halajá, se llevaba nada más la visión de la halajá. Ahora se han hecho ya desde la Knesset y de, por supuesto, la eutanasia, ni pensarlo, eso sí es prohibido. Pero el asunto de la donación de órganos, primero Israel hace muchos años hizo como, no de la vista gorda, pero como no permitía la donación de órganos dentro de Israel, muchos israelíes iban afuera a este asunto de la donación de órganos, trasplante de órganos, y a veces, por desgracia, este asunto era como un mercado como gris, digamos, una zona gris. Como Israel quiere estar dentro del mundo y quiere ser considerada una democracia, por supuesto, y lo es, porque es una superdemocracia, ni pensarlo, que por supuesto lo es, y tiene leyes y ética,
Israel empezó a ver que estaba siendo señalado. Por supuesto, China no hace cosas peores y no las señalan, pero Israel lo señalaron gravemente. Entonces Israel dijo, bueno, no podemos permitir que los israelíes hagan este tipo de cosas, y empezó a poner reglas muy fuertes a los israelíes que salieran a hacer los trasplantes. En este sentido, empezaron a bajar los trasplantes que se hacían fuera, y ya se abrió un espacio para que haya posibilidad de que alguien permitiera que la gente donara órganos, siempre y cuando quisiera. Ahora, rabinos en Israel aconsejan a la gente que no haya donación de órganos. Y si la gente dice que sí quiere donar los órganos, a veces los rabinos van y piden que por favor no donen los órganos, y entonces no donan los órganos, a veces sí los donan. Entonces, ahorita están en un momento de apertura, por supuesto. Los doctores son más liberales. Estamos hablando que hay doctores, estamos hablando que es un sector más liberal, y están dirigiéndose, por supuesto, a la donación de órganos. Y hay doctores que en entrevista con este libro que te digo que está muy interesante, si lo quieren se los paso, dice, bueno, pero entonces, ¿por qué la gente acepta este tipo ¿por qué pueden aceptar un órgano y no lo pueden donar? Entonces, ¿por qué la ética? O sea, ok, estoy de acuerdo, si no quieren donar, si no quieren donar, pues entonces tampoco hay que aceptarlo. Entonces, estamos hablando de una sociedad que la dialéctica es muy importante, la crítica, el diálogo, y se está dialogando fuerte. Entonces, estamos en diálogo fuerte en esta sociedad ahorita. No han llegado a una solución, pero ya hay gente que sí está donando. Por lo menos ya se está hablando. Yo creo que eso ya es ganancia. Muy, muy importante. Así es. Muy bien, Doris. Bueno, pues te agradezco mucho. En nombre de Keren Kayemet de Israel, Fondo Nacional Judío, te agradezco mucho esta plática. Creo que ha sido muy enriquecedora. Has tocado temas que en un momento dado no son fáciles de hablar ni fáciles de exponer. Y bueno, pues yo creo que es por las felicitaciones, que inclusive desde Coatzacoalcos, Veracruz, nos mandaron una felicitación para ti. Muchas gracias. Todos los agradecimientos de la información que les diste. Pues yo te agradezco mucho, Doris. Y bueno, pues seguimos aquí adelante. Los invito a sumarse a Keren Kayemet de Israel, al Fondo Nacional Judío, y poder poner ese granito de arena que siempre hemos tenido en todas nuestras comunidades desde que existimos. Yo Muchas les gracias a agradezco mucho la todos. oportunidad. Gracias. Gracias, Doris. Muchas gracias a todos. Gracias.